Antes de empezar este episodio, quiero hacerles una pregunta a todos los que nos escuchan. ¿Por qué? Si hoy tenemos más escuelas, más tecnología y más acceso a la información que nunca, ¿siguen existiendo pobreza, desigualdad y tantos problemas sociales en México? Es una pregunta muy interesante, porque justamente dos pensadores que vivieron hace más de 2 siglos intentaron responder algo parecido. ¿Cómo puede la educación ayudar a construir una mejor sociedad? Hola, yo soy Aldo. Y yo soy Juliana. Y hoy hablaremos sobre las teorías socioeducativas de Saint-Simon y Karl Marx. Pero no solo veremos sus ideas, también analizaremos cómo se relaciona con la realidad que vivimos actualmente en México. Porque aunque ellos vivieron hace mucho tiempo, varias de sus propuestas siguen apareciendo en debates sobre la educación, política, desigualdad y desarrollo social. Juliana, para empezar, ¿qué es una teoría socioeducativa? Es una forma de explicar cómo la educación influye en la sociedad y cómo la sociedad influye en la educación. Nos ayuda a entender por qué enseñamos ciertas cosas y qué papel tiene la escuela en la formación de las personas. Entonces, ¿la educación no solo consiste en aprender matemáticas o historia? Exacto, también tiene que ver con formar ciudadanos, transmitir valores y preparar a las personas para enfrentar los problemas de su tiempo. Ahora te pregunto, Aldo, ¿quién fue Saint-Simon? Saint-Simon fue un filósofo francés que vivió durante la Revolución Industrial. Él observó cómo la ciencia y la tecnología estaban transformando al mundo y pensó que podía utilizarse para mejorar la sociedad. ¿Y qué papel le daba la educación? Para él era fundamental. Creía que las escuelas deberían preparar a las personas para desarrollar conocimientos científicos, tecnológicos y productivos que ayudaran al progreso de todos. Eso me recuerda mucho a lo que ocurre actualmente en México. ¿A qué te refieres? A que constantemente escuchamos que el país necesita más científicos, ingenieros, investigadores y personas capacitadas en tecnología para competir con otras naciones. Es verdad, hoy se habla mucho de inteligencia artificial, energías renovables, robótica y desarrollo tecnológico. Y Saint-Simon probablemente diría que invertir en educación científica es una de las mejores maneras de impulsar el crecimiento económico y resolver problemas sociales. Pero también existe un reto importante. ¿Cuál? Que no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades. Mientras algunos cuentan con internet, computadoras y laboratorios, otros estudian en escuelas con recursos limitados. Y ahí es donde empezamos a acercarnos a las ideas de Marx. Juliana, cuéntanos quién fue Karl Marx. Karl Marx fue un filósofo, economista y sociólogo alemán que estudió las desigualdades entre las clases sociales. ¿Y qué observó? Que existían grandes diferencias entre quienes tenían riqueza y poder y quienes trabajaban en condiciones difíciles. Según Marx, esas desigualdades afectaban prácticamente todos los aspectos de la vida. ¿Incluso la educación? Sí. Marx pensaba que la educación podía convertirse en una herramienta para mantener las desigualdades si no se garantizaban las mismas oportunidades para todos. Eso suena bastante actual. Totalmente. Pensemos en México. Aunque la educación es un derecho, todavía existen diferencias entre zonas urbanas y rurales, entre escuelas públicas y privadas e incluso entre estados del país. Además, muchos jóvenes abandonan sus estudios por problemas económicos. Exactamente, y Marx diría que mientras existan esas diferencias, la educación no podrá cumplir completamente su función de generar igualdad social. Tengo una pregunta interesante para ti. ¿Crees que la política influye en la educación? Definitivamente sí. Cada gobierno propone cambios educativos, reformas, programas y políticas que afectan directamente a estudiantes y docentes. ¿Entonces la educación no puede separarse completamente de las decisiones políticas? No, de hecho Marx consideraba que las instituciones, incluida la escuela, están relacionadas con la forma en que se organiza una sociedad. Y actualmente en México existen debates sobre el contenido de los libros de texto, la calidad educativa, las becas para los estudiantes y el presupuesto destinado a la educación. Son temas que muestran que la educación sigue siendo una cuestión social y política muy importante. Aldo, déjame preguntarte algo. Si Saint-Simon y Marx visitaran México hoy, ¿qué crees que les llamaría más la atención? Creo que Saint-Simon se sorprendería por la cantidad de avances tecnológicos que existen y por cómo el internet permite aprender desde cualquier lugar. ¿Y Marx?
Probablemente observaría las desigualdades que todavía existen y preguntaría, ¿por qué algunos estudiantes tienen acceso a muchas oportunidades mientras otros se enfrentan grandes dificultades para continuar sus estudios? Interesante, dos formas distintas de ver la realidad, pero ambas siguen teniendo sentido actualmente. Entonces, Aldo, ¿en qué se parece Saint-Simon y Marx? Los dos creían que la educación podía transformar a la sociedad y mejorar la vida de las personas. ¿Y sus diferencias? Saint-Simon apostaba principalmente por la ciencia, la tecnología y la organización social para alcanzar el progreso. Marx, en cambio, se preocupaba más por combatir las desigualdades sociales y promover una educación que generara justicia e igualdad de oportunidades. Podríamos decir que uno se preguntaba cómo hacer avanzar a la sociedad y el otro se preguntaba para quién está avanzando esa sociedad. Esa es una excelente forma de resumirlo, Juliana. Después de analizar esas teorías, podemos ver que muchos de los desafíos actuales de México siguen relacionados con las preguntas que plantearon esos pensadores. ¿Cómo lograr una educación de calidad para todos? ¿Cómo aprovechar la ciencia y la tecnología para mejorar la sociedad? ¿Y cómo reducir las desigualdades que todavía afectan a millones de personas? Por eso, sus ideas continúan siendo estudiadas en la actualidad. Y ahora, queremos dejarles una última pregunta para reflexionar. Si ustedes fueran responsables de la educación en México, ¿qué cambiarían para construir una sociedad más justa, preparada y con mayores oportunidades para todos? Gracias por acompañarnos. Esperemos que este episodio les haya ayudado a comprender cómo las ideas de Saint-Simon y Marx siguen presentes en muchos de los desafíos que enfrenta la sociedad. Hasta luego, que tengan un excelente día. Bye.